alabanza. Gracias, hermano. Muchas gracias, pastor. Vamos a continuar esta mañana alabando el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno 504. Dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz voy a responder. Cante con fuerza porque dice así: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí, y dice así: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada allí, y dice así, vamos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy bien, vamos a recoger en este momento la promesa por fe. ¿Cuántos recuerdan ese compromiso que hicieron con el Señor? Recuerde que esto no es obligatorio, pero si usted hizo un compromiso, ahí estamos, sí, con un compromiso con el Señor. Vamos a poner de pie, por favor, así es más fácil que usted meta la mano al bolsillo. Ahí nuestros hermanos ya están alistándose en los pasillos para recoger la promesa por fe, en el cual así es invertido en las necesidades de los distintos ministerios que hay en distintas iglesias y en distintos lugares. Ahora sí, muy bien, vamos a orar en este preciso momento. Oramos, por favor. Dios mío, gracias por tu misericordia, gracias por la bendición de la lluvia, el frío, el calor, gracias por las preocupaciones, mi Dios, gracias por la alegría. Y esta mañana, mi Dios, tu pueblo está aquí presente, alabándote. Y mi Dios, vamos a recoger la promesa por fe. Te pido que siempre lo bendiga, también lo multiplique para todas las necesidades que hay. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantar este coro que dice: hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Una vez vivido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, todo mi
la Biblia dice. ¿Dónde están las mujeres? Jesucristo. Porque Él me rescató. Y ahora todos. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Hombres, cantos de alegría elevo. ¿Dónde están los varones de esta iglesia? Y les sirvo por su amor todos. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Entramos a nuestro último cántico en esta mañana diciendo gloria al Señor. ¿Qué se recuerda o qué se festeja en este mes de diciembre? ¿Alguien recuerda? Se recuerda, dice, no más o menos, pero claro, no son por esta fecha, pero sí siempre recordamos ahí que el Señor nació, murió por nuestros pecados y vamos a cantar en esta mañana un himno así, recordando lo que fue, lo que un nacimiento dio paz a este mundo. Vamos a cantar al mundo paz, nació Jesús, y después de esto ya vamos a tener la enseñanza para todos nosotros en esta preciosa mañana. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús, nuestro Rey, su Salvador de usted y de mí. ¿Cuántos han traído su Biblia en esta mañana? Pase, pastor, por favor. Biblias en alto, a ver, para que vea el pastor. ¿Quiénes han traído su Biblia? A ver, vamos. Lo que trajeron ahí en Nuevo Testamento, cortapluma, no mata, pero puede herir. Pastor, por favor, enseñen esta mañana. Gracias, hermano Noé. Buenos días. ¿Está rico el clima? Sí, ¿verdad? No hay excusa para decir, no está lloviendo, ya llovió todo lo que tuvo que llover anoche. En un momento se cayó el cielo, estaba en la oficina, yo salgo cuando comenzó a llover y corría un río, parece por ahí. Así que qué bueno.
Qué bueno que el Señor nos haya regalado un poco de agua, ha refrescado. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 en sus Biblias. Vamos a continuar nuestra serie, palabras de Jesús a sus discípulos. Vamos a ver posiblemente el último discurso público que Jesús tuvo ahí en los alrededores. Muchos creen que en el mismo patio del templo se ha desarrollado esta serie de discusiones. Y leamos entonces el versículo 1, por lo menos, hasta el versículo 3. Si lo tienen, voy a rogarles que se pongan de pie, por favor. Vamos a estar unos minutos sentados ahí. Y siempre saludamos también a los que nos están siguiendo por las redes sociales, por cuestiones de transmisión. Leamos juntos, ¿sí? Yo voy a estar leyendo. Versículo 1 de Mateo 23 dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Señor, nuevamente tengo el privilegio de estar al frente de mis hermanos. Y hemos abierto su palabra. Y Señor, hemos leído unos versículos que nos introducen al estudio de esta mañana. Pero Señor, no queremos hacerlo de manera rutinaria, sino de manera sincera, y con toda humildad rogamos su ayuda. Porque Señor, al estudiar su palabra, queremos, Señor, que el Espíritu Santo esté guiando este tiempo, tanto utilizando mi vida, haciéndome recuerdo de lo que estudiamos en la semana, de lo que preparamos, pero también, Señor, trayendo iluminación a la mente de cada oyente, tanto presente como por medio de las redes. Bendice, Señor, tu palabra. Así que, Padre, queremos pedirte que no haya intromisión alguna, que nos ayudes a concentrarnos y poder, Señor, salir desafiados nuevamente por un estudio de su palabra. Oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Hace algunos años atrás me estaba recordando de esos campamentos, de esos tiempos de campamento. Y justamente con Noé, ya se fue Noé, hemos hecho cosas a veces que no sé si miráramos hoy en día los videos, tal vez nos arrepentiríamos o no lo haríamos. Pero ahí siempre ustedes saben que estábamos. En una oportunidad hice un personaje en el campamento. Se llamaba el Pastor Quemado. Era un pastor brasilero que estaba ofreciendo en el campamento algunas cosas. Y me acuerdo que yo llevé un globo como este y les decía así en algunos modismos disque brasileros, ¿verdad? Imagínense, un pastor, estaba todo de blanco. Ya ustedes ligarán en su mente esos años, no sé, hace más de 10, 15 años atrás. Digo, yo no sé en qué año habremos hecho esto con Noé. Pero imagínense, yo le decía, era el pastor quemado, era el pastor de pague para sufrir. Entonces iba y les estaba ofreciendo a los jóvenes el globo reductor de pecados. Y yo les decía, ¿verdad?, que este era el globo reductor de pecados. ¿Y cómo funcionaba el globo reductor de pecados? Yo les decía, imagínense, ustedes si compran esto por tan solamente la suma módica de 100 bolivianos, ustedes van a tener la posibilidad de poder tener sus pecados perdonados. Tan solamente ustedes al adquirir este globo van a su casa, entran a su cuarto antes de dormir, bien, comprando el globo, toman el globo, piensan en todos los pecados que han cometido durante todo ese día, absorben aire, inflan el globo, lo amarran y lo dejan colgado. A la mañana siguiente, si ese globo se ha achicado, sus pecados han sido perdonados. Gloria a Dios, ¿cuántos quieren? Y ahí los chicos, yo quiero uno, decía. Imagínense, yo voy a hacer una prueba, les decía. Imagínense, yo hoy día me acabo de levantar y voy a pensar en todos los pecados esta semana.
A ver. No, esto es terrible. Ya sé. Bueno, así nomás porque el pastor no peca, ¿verdad? El pastor no peca, sí. Pero el de usted posiblemente sea grande, ¿no? Puede ser así. Y lo amarra. Lo amarra y lo lleva y lo deja a su casa. Se duerme y si a la mañana siguiente amanece chiquito, bueno, Dios le ha perdonado su pecado. Pero si sigue así, su colaboración ha sido insuficiente. Así que venga, por favor, y usted necesita, y sacaba uno grande, no tenía para hoy día, sacaba esos grandotes, ¿verdad? De a 5 bolivianos, que esos globotes así, este es el que usted necesita, porque es demasiado pecado y no pueden caber en esto, le decía. A manera de broma, ¿sí? A manera de broma, hay cosas que pasan. Es una parodia de un movimiento que, como les decía yo, el día de la reforma hoy en día se venden indulgencias ya no en la iglesia católica, sino en iglesias denominadas evangélicas o cristianas. Se están vendiendo cosas increíbles. Visitaba una familia esta semana y me decía, tengo un familiar que en su casa ahí tiene y cada cosita. Le vendieron un aceite en 3.000 bolivianos. Y la gente cree en eso. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque cuando voy a esta parte de la Biblia, me resuena eso, tengo un eco de eso. ¿Quiere ir a la Biblia conmigo ahí a Mateo 23? Haciendo un poquito un repaso del contexto que hemos estado mirando. Ustedes saben que hemos estado viendo en los capítulos 21 y 22 esos conflictos que Jesús tuvo con la gente religiosa de su tiempo. Gente que eran líderes religiosos en el centro mismo de Jerusalén. Estábamos hablando, ¿se acuerdan? De los sacerdotes, estábamos hablando de esos fariseos, escribas que vienen a tentarle, a burlarse incluso de él, Herodiano, con preguntas de política. Vemos ahí también a gente que le hace preguntas, como ese abogado, como ese escriba que le dice cuál es el más grande de los mandamientos. Y todo esto ha comenzado porque un domingo, nosotros decimos Domingo de Ramos, el primer día de la semana, Jesús entró a Jerusalén y ahí la gente lo aclamó. Y rápidamente después de eso vemos ese evento que Jesús hace una limpieza en el templo. Y eso es como ir a hurgar el avispero, digo yo. Y ahí está Jesús, una vez Él comienza a tumbar esas mesas y comienza a inquietar ese sistema que se había desarrollado a través del servicio del templo. Todo era una corrupción. Jesús dice, ustedes han hecho esta casa que estaba dedicada para esto, la han hecho casa de ladrones, cueva de ladrones. Entonces eso no le gusta a las autoridades y obviamente ahí comienza ya una confrontación de frente. Algo que he notado al estudiar esto, yo les decía, un dato un tonto, curioso, pero no creo que sea curioso, sino que los estudiosos de la Biblia pues nos ayudan a darnos cuenta de que hay muchas cosas que no son casualidad. El primer mensaje que registra el evangelista Mateo, el discípulo, el primer mensaje público de Jesucristo se llama el Sermón del Monte. Puede que no sea la primera vez que predicó, pero él lo registra ahí en Mateo capítulo 5 en adelante, el Sermón del Monte. ¿Cuál es el último mensaje que registra a las multitudes? Mateo es este. Aunque Mateo 24 y 25 vamos a ir estudiando, son también palabras de Jesús, pero estas son a sus discípulos. Si han notado eso que dice el versículo 1, entonces habló Jesús a la gente, ¿verdad? Eso digo de manera pública, a toda la gente. El mensaje para toda la gente, el último posiblemente sea este. En Mateo está registrado, es el último. El primero es el Sermón del Monte a toda la gente, pero de ahí en adelante vamos a ver un diálogo personal entre Jesús y sus discípulos. Ya no es de manera pública. Y vemos que nosotros en Mateo comienza acerca de las bendiciones.
de las bienaventuranzas, bienaventurado, etcétera, etcétera. Hay 8 bienaventuranzas. Y aquí vamos a ver que Jesús ya no trae esperanza, ya no trae esa constitución que digo yo política de cómo tiene que ser el reino de Dios y todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, sino que ahora hay una denuncia. Ahora muchos estudiosos estaban viendo, no creen que Jesús haya dicho esta palabra, porque es realmente duro. Es realmente, o sea, nadie va a ir a tu casa y te va a insultar en tu propia casa. Jesús hace eso. Vamos a ver a través de los años las cosas que le dice a estos fariseos y estos escribas. Ahí posiblemente en el mismo patio del templo, ahí con toda la gente escuchándolo, se atreve a decirle cosas que eran vergonzosas y bastante ofensivas. Cuando veo a este Jesús, no veo a ese Jesús buenito, que todo lo soporta, que todo lo quiere. No, ahí lo veo en figura de profeta. Me acuerdo a ese y vamos a estudiar en la noche, por ejemplo, Isaías, Jeremías, ese Ezequías. ¿Se acuerdan que va y le dice al rey Jehú, le dice, tú has hecho esto mal? Y ahí en el mismo patio del templo, perdón, en el mismo patio del palacio del rey lo matan. Jesús va a decir, va a concluir este extenso discurso con esta enseñanza muy dura. Jesús va a reprender a los escribas y fariseos. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, Ayes para los escribas y fariseos, reprensión para ellos. Jesús acusa a estos escribas y fariseos. ¿Qué les dice? Primero dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos. Jesús habló a estos grupos, pero habló exclusivamente de 2 grupos. Dice de los escribas y de los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos estaban ahí. Estaban escuchando a estos 2 grupos de personas. Jesús ya había terminado de hablar con ellos. ¿Se acuerdan el último estudio? Ya nadie le quiso hacer preguntas. El último que le hizo fue un escriba. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y Jesús le ha respondido. Y ahora Él va a hablar. Y Él va ahora a acusarlo a ellos por todo lo que no solamente han hecho con Él en ese momento, sino lo que han venido haciendo. Esta vez no solamente creo que Jesús ha hecho esto para acusarlo directamente a ellos, sino que creo que la finalidad de este capítulo 23 es advertir a sus oyentes. A todos aquellos que estaban siguiendo ese modelo, esta denuncia era para que se den cuenta, para que abran los ojos. Toda esa gente que había venido a celebrar ese ritual ahí al templo. Y Jesús es muy duro. Cuando voy y investigamos, estaba viendo en un comentario que decía que en el Talmud es como decir, es como un comentario de todas aquellas tradiciones orales que tenían los judíos. Eso viene desde el siglo II hasta el más o menos siglo IV, comenzaron a escribirse. Es lo que decían los rabinos. ¿Quién eran los rabinos? Estos eran estos fariseos. Son los comentarios de los fariseos. Gracias, hermano. Estos comentarios de estos fariseos, ellos mismos, ¿sí? Entre ellos tenían diferencia, y esa diferencia, digamos, a algo sobre el divorcio. Entonces decían, el rabino tal dijo tal cosa. Desde el segundo siglo ya tenemos un libro así de grueso, el Talmud. Y hablan acerca de los fariseos, y ellos mismos escribieron acerca de ellos mismos que habían por lo menos 7 tipos diferentes de fariseos. Esto es lo que dice el Talmud. El Talmud es como un escrito del judaísmo, no es cristiano. Esto dice el Talmud. Hay 7 tipos de fariseos. En los tiempos de Jesús, o posiblemente un poquito más adelante, habían 7 tipos. Primero, era el fariseo de hombros, dicen ellos. ¿Cómo significa eso? Es aquel fariseo que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos lo vieran. Así dice el Talmud. El primero, el fariseo de hombro. El segundo tipo era el fariseo espera para ver. ¿Cuál era ese tipo de fariseo? Ese aquel que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. Él siempre enseñaba a hacer lo bueno, pero la gente le decía, ¿por qué no? No, es que ahora no puedo. Y siempre había una excusa para no hacer lo que ellos decían o enseñaban.
El tercer tipo de fariseo era el fariseo ciego, dice el Talmud, que era santo, era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público y por lo tanto constantemente andaba chocándose y tropezándose y causándose heridas. ¿Se imagina? No voy a ver a las mujeres para no pecar, entonces miro arriba al cielo, no sé. Y andaba chocándose con... Había un tipo de fariseo así. Esto es histórico, hermano, no es chiste. Y no lo están escribiendo ni se están burlando los cristianos, son los mismos judíos que escriben sus cosas. Eso es el Talmud. Y el Talmud también decía, el fariseo contador, que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda o estaba en deuda con él por todo el bien que le había hecho. Entonces él hacía algo y lo registraba. Y los dos últimos, que posiblemente sean los menos dañinos, el fariseo temeroso. Él sí hacía el bien, pero lo hacía aterrado de que Dios lo iba a castigar o iba a traer juicio si no hacía lo que hacía. Y por último, estaba el fariseo temeroso de Dios. Aquel que realmente amaba a Dios. No creo que todos los fariseos hayan sido malos. Tal vez había un remanente fiel de fariseos, porque ¿se acuerdan qué significaba fariseo? Vimos uno de los primeros estudios, el origen de los fariseos y el origen también de los saduceos. El fariseo era aquel separado, aquel de alguna manera que era limpio, era el ejemplo, era el modelo a seguir en el tiempo de Jesús de una persona que cumplía especialmente la ley. Y lo vamos a ver ahorita cuando dice eso de cátedra de Moisés. Ese fariseo temeroso de Dios. Ahora yo me estuve preguntando, ¿cuál de estos 7 tipos sería Saulo? Porque ¿se acuerdan? A los corintios les da su currículum, yo de nacimiento de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. ¿Cuál de estos sería? Era un hombre celoso, ¿verdad? Que quiso aniquilar esa amenaza que se llamaban, todavía no se llamaban cristianos, no sé qué le llamarían, los hijos del Nazareno, los del camino, no sé, pero ese grupo seguidores de ese Jesús de Nazaret tenía que ser aniquilado. Había un celo por Dios. No sé si era por temor, no creo que sea por amor, o no creo, ¿qué tipo de fariseo sería Saulo? Pero hubo diferentes tipos de fariseos. Ahora, Jesús habla a estos fariseos. Tal vez están ahí varios de estos tipos ahí escuchándolo. Y Jesús entonces va a decir, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice el texto. ¿Qué está diciendo? Jesús dijo que los escribas y los fariseos estaban enseñando y eran eruditos en la Torá. Eran eruditos en el Antiguo Testamento, en la ley. Y dice lo que hacen ellos en la cátedra de Moisés. ¿Saben qué era cátedra de Moisés? Esto, hermano, un púlpito. ¿Se acuerdan que ellos ya no tienen, cuando fueron deportados no había templo? Y antes de que haya templo, ellos en esos lugares como en Babilonia o en otros lugares donde fueron esparcidos, ellos de alguna manera inventaron o de alguna manera crearon esto que se llamaba sinagoga, que es la congregación de los judíos, que no tienen templo, pero en ese lugar, ¿qué es lo que hacían? Leían, estudiaban y aprendían la ley de Dios. Esa era la sinagoga. Y nosotros vemos que en el tiempo de Jesús, aunque hay templo, aún sigue habiendo sinagoga. Y en la sinagoga había una piedra normalmente grande que era como el referente de la persona que se sentaba ahí o que se paraba ahí, era el que hablaba. En otras palabras, era el púlpito. La cátedra de Moisés significa el púlpito de la sinagoga, el lugar donde el que estaba designado, que era el rabí, era el maestro, se le entregaba las escrituras, se ponía de pie y leía las escrituras en hebreo. Tenía que saber hebreo porque las escrituras están en hebreo. Ellos no entendían nada de hebreo, ellos hablaban arameo, las traducía él al arameo interpretando. Y eso es lo que Jesús hace con Isaías, por ejemplo, 61, en Mateo 16, si no me equivoco. Él está ahí en la sinagoga y abre las escrituras y comienza a leer. Y él comienza ahora, todos después de leer quieren decir, ¿qué significa eso? Todos están oyendo y dice, esto se ha cumplido el día
de hoy. Ese lugar donde Jesús hizo esa lectura y esta enseñanza y se autoproclamó Mesías, era la cátedra de Moisés. Era ese lugar de púlpito, como yo lo estoy en esta mañana. Ahora Jesús dice, cuando ellos se pongan de pie y ellos abran las escrituras y les enseñen la ley, háganlo porque eso es correcto. Pero ¿qué es lo que ellos no tenían que hacer? Ellos dicen, lo que no tienen que hacer es imitar sus obras. Porque ellos dicen algo bueno, pero no lo hacen. Y creo que es una buena aplicación ahorita hacer eso. Varias veces le hemos dicho a nosotros y el pastor Miguel últimamente, no sé, hace unos mensajes atrás, él volvió a repetir, nosotros no queremos seguidores de hombres, ¿verdad? Y es natural del ser humano identificarse con alguien. A alguno le va a gustar tal vez cómo enseña o cómo es la personalidad del pastor Miguel y se apegan a él. Entonces él es el pastor y cuando él está acá adelante es como que me gusta y estoy atento y voy a ese turno porque a esa hora predica él. O otros lo seguirán al pastor Alfredo y no sé si alguno me seguirá a mí, pero todo es él. No hay que seguir a hombres. Y muchas de las cosas, con total honestidad digo, que predicamos acá, pues yo no soy ejemplo de nada. Pero me animo a hacerlo porque incluso Dios utiliza a personas imperfectas como los fariseos. Y Jesús dijo, cuando hablen de las escrituras, escuchen y obedezcan, pero no miren su ejemplo. Ese es el gran reto para nosotros los líderes, vivir lo que predicamos. Por lo tanto, hermanos, les estoy advirtiendo, si ustedes comienzan a seguir a seres humanos como nosotros, los vamos tarde o temprano a defraudar. Pero a mí me manda el Señor predicar la palabra del Señor, pero tengo que hacerlo con humildad. Y muchas de las cosas las voy a predicar desde una posición de humildad, diciendo, hermano, y voy a ser honesto, en esta parte no soy ejemplo. En esta parte tal vez me he equivocado y no, pero esto me ha enseñado la vida y esto ha dicho Dios y de verdad tenía razón. Pero tengo que hacerlo y normalmente como siervos cuando tenemos áreas débiles en nuestra vida no predicamos de eso. Porque no queremos exponernos a la iglesia, a los hermanos. Si predico eso, entonces ¿qué va a predicar? Y hay muchos pastores que tienen, por ejemplo, han tal vez no fracasado, pero tal vez no han tenido éxito en su matrimonio o en su vida como padre. Entonces es iglesia y él es bueno para hacer misiones, venimos otra cosa y de eso nomás predica, pero no predica de la familia. Porque sabe que la iglesia le dice, pero pastor, si vos ni siquiera a tu hijo podés sujetarlo. Hay una falencia, entonces, ¿me entienden? Y esto también aprendo yo. Jesús no dijo, mire, no lo escuchen, no vayan a ese lugar, no dijo. Como estaban en la sinagoga, dice, escúchenlo. Entonces yo le animo, hermano, si usted viene acá a la iglesia, no importa quién sea acá, y a veces jugamos nosotros, y eso a veces me pasa a mí. Pero nuestro corazón tiene que ser que Dios puede utilizar la vida, como lo utilizó de varias personas que ni tenían interés, pero Dios habló a veces a través incluso de profetas que ni querían hacer la voluntad del Señor. El Señor les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. ¿Y qué había pasado con esto? Miren lo que dice ahí. Porque atan cargas, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los escribas y los fariseos entonces eran malos ejemplos, eran líderes religiosos, podría decir en nuestro contexto, eran pastores que tenían mal ejemplo. Y ellos, de alguna manera, cuando dice ponían carga, les enseñaban y les exigían a sus seguidores, si eran pastores, a su feligres, a los hermanos de la iglesia, que hagan ciertas cosas que ellos nunca, jamás intentaban. Esas eran cargas pesadas. Y vamos a ver qué cargas eran esas, más o menos, que los
fariseos y los escribas habían puesto. Pero yo me admiro de lo que viene a hacer Jesús. Jesús, cuando veo Mateo 11:30, por ejemplo, ¿quiere ir conmigo ahí rapidito? Mateo 11:30 ahí para que, déjenme leerlo, dice. El 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué cosa? Mi carga. ¿Sabes qué es lo que vino a decir la figura para que podamos entender este versículo? Si me dejan explicarlo rapidito, es la figura de la agricultura, de los bueyes, ¿verdad? Un buey grande, un buey viejo, tal vez con uno más pequeño que está aprendiendo, y hay un yugo, hay una cosa. Entonces el grande le ayuda a soportar. El grande es más fuerte, él es el fuerte y tú estás al lado de él. Hay algo que te une a él y hay algo que tienes que hacer, pero él está a tu lado, él te está sosteniendo. No llevas tú toda la carga. Y Jesús dice, es fácil mi carga, no es difícil. Yo no he venido para ponerte y para explotarte, más bien he venido para estar a tu lado. Ese es el grande contraste de este que ahora va a acusar y va a denunciar a estos fariseos que habían puesto carga. Ellos no solamente no se habían puesto al lado de esas personas, sino que habían puesto carga sobre ellos, es como decir, todo lo tenían que hacer ellos, y además ellos estaban con latigazos detrás. Pero aún así había gente que lo seguía. Estos líderes religiosos traían carga a sus oyentes y a los que querían seguirle, pero Jesús lo que hace más bien es llevar la carga de ellos sobre los hombros de él hasta la cruz. Entonces la primera acusación contra estos líderes religiosos se podría aplicar a muchos líderes en la actualidad. Muchos enseñan como si la esencia del cristianismo fueran una serie de reglas. Y eso hace que la iglesia lleve una carga innecesaria. La iglesia antigua rechazó el legalismo. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 15? Cuando la primera iglesia gentil allá en Antioquía, de lo que hoy es Siria, los gentiles comenzaron a ganar a otros gentiles. Primero los judíos dicen que hablaron a los griegos, pero los griegos comenzaron a llenarse de una iglesia de griegos. Significa una iglesia de gente que no era judía, y enviaron a quienes, enviaron a Bernabé, y Bernabé buscó a Saulo y fueron allá a discipular, y después de varios años eso creció de manera impresionante. Esa iglesia allá en Antioquía es el centro misionero de todos los viajes del apóstol Pablo, pero hay un conflicto. Mientras Pablo va y hace los viajes y está ahí, viene un grupo de Jerusalén y son judaizantes. Y estos quieren ¿qué cosa hacer? Hacen lo mismo que estos fariseos. Posiblemente algunos de esos eran antiguos fariseos, no sé, me estoy suponiendo. Pero van y le dicen, ustedes son salvos, esto es iglesia. No, así no es iglesia, porque de donde yo vengo no se hace así. Hay que circuncidarse. Aparte de creer en Cristo, hay que hacerse judío, hay que guardar la ley, hay que guardar todo el Antiguo Testamento. Y hay una gran conmoción, la iglesia está a punto de dividirse. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, no, tenemos libertad, y otros no dicen, no, hay que obedecer la ley. Y ahí viene un conflicto y tiene que solucionarse, y ese conflicto se lleva a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 15, versículo 10, cuando está hablando Pedro ahí, él les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hay cosas que se han dicho y se nos obligan a hacer, que nadie de nuestros antepasados lo ha cumplido, y ahora queremos seguir obligando a estos nuevos hermanos a hacerlo, y ni siquiera nosotros cumplir toda la ley. Entonces hay libertad y ellos determinan, no tiene que ser así. Dios dice que guía por medio de su Espíritu, porque creo que es hecho de los Espíritus Santos ese libro, y habla a través de Pedro y a través de los discípulos, y determinan ¿qué cosa? Liberar, no poner carga a la iglesia. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, si no usted estaría sí o sí siendo circuncidado. Usted estaría sí o sí trayendo y obedeciendo todo el Antiguo Testamento. Usted estaría ahí prohibido de comer, por ejemplo, cerdo y otros animales tan ricos que comemos, ¿verdad? Porque el judío
Hay judíos hasta el día de hoy muy ortodoxos. Ellos tienen una cultura kosher, se llama una cultura de pureza, que ellos siguen manteniendo. Y hay un movimiento, sí, los sabatistas, ¿verdad? Mantienen eso. No toman café, no toman, ¿qué? Cerdo no comen, guardan el sábado. Todavía no han muerto estos fariseos. Siguen en medio de nosotros. Pero ¿y saben qué? Hay todavía en otras áreas. Todavía hay algunos que son medio fariseos que están en medio de nosotros. Porque hay que preguntarnos qué tipo de legalismo nosotros como bautistas heredamos. ¿Qué cosas son realmente evangelio? ¿En qué libertad nosotros vivimos? Y normalmente, cada cosa que nosotros hagamos o decimos o practicamos debe tener un sustento bíblico. Jesús dijo eso, todo lo que ellos digan de la Biblia hay que hacerlo. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que no tienen, hermano, sustento bíblico. Y han sido tradiciones y tal vez muy buenas, que en su momento funcionaron, pero hoy en día no es, yo creo, adaptable ni es beneficioso para la iglesia. El pastor Alfredo hace unos sábados atrás, me acuerdo que estaba enseñando algo acerca de esto de la libertad. Y ayer estaba comenzando a escuchar el mensaje del hermano Juan Pablo y me llamaron y no pude. Y estaba hablando acerca de la libertad también que tenemos en Cristo. Lo siento, hermano, no pude, solo unos 5 o 7 minutos habré escuchado el mensaje. Pero no sé qué habrá predicado el hermano Juan Pablo a los jóvenes, pero y si quieren verlo, ahí está la transmisión. Pero el pastor decía, sí, hemos cambiado bastante. Años antes era pecado, hermano, que usted venga. Por ejemplo, hermana, si usted tenía pantalón y llegaba, eso era pecado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan todavía de lo más antiguo? Antes, hermano, esos instrumentos que están ahí, eso eran del mundo. Lo único sagrado, lo único santificado, ese era de allá, ese pianito antiguo. Y me acuerdo que estaba allá al otro lado, ¿verdad? Y tocaba alguna persona y era solamente eso. Hermano, ¿sabe qué? Costó barbaridades. Costó años para que se convierta la guitarra acústica. Cuando ya estábamos en este lugar, compramos la primera guitarra electroacústica, que es esa que se pone cable nomás, ¿no? Uy, no, eso es ya guitarra eléctrica y eso es ya del mundo. Hoy estamos metiendo el mundo a la iglesia y son hermanos de aquí. ¿De dónde viene eso? ¿Qué sustento bíblico tenemos? ¿Hay legalismo o no hay legalismo? El problema entonces, como dice Aníbal, ¿es el instrumento o es nuestra actitud? ¿El problema son cosas o el problema está aquí dentro del ser humano? El problema no es el instrumento. Claro, si yo voy a poner ahí en la caja peruana, que creo que se llama, ¿verdad? A uno que no sea controlado, que no tenga dominio propio, pues le va a sonar. O si hay una guitarra eléctrica o si hay aquí, porque lo tenemos y esa persona no está siendo de alguna manera guiada por Dios y tiene eso, pues le va a sonar y va a sonar esto y va a hacer bulla. Es la guitarra, ¿verdad? Es así, ¿no? Tenemos que sacar todos los instrumentos entonces y se van a convertir la gente y volvamos a la guitarra y va a ser eso. ¿Sí? ¿Esa es la idea? Eso es legalismo. Eso es con lo que Jesús está diciendo. Y la gente va a decir, sí, es la guitarra y saquemos todo esto y hagamos estas cosas y ponemos carga a la iglesia. Y no realmente Jesús va a decir, no es ese el problema. El problema es el corazón del ser humano. El corazón del ser humano. Ellos viven para recibir alabanza. Hay que preguntarnos entonces,
si los que estamos acá, las cosas que hacemos, ¿para qué las hacemos? Lea conmigo el versículo 5 en adelante. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado Maestro, porque uno es vuestro Padre, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Estos líderes religiosos, fariseos y escribas, eran culpables de promocionar sus obras, y a veces pasa eso, hermano. Estamos acá o hacemos algo acá para que me miren, para que me aplaudan. Y cuando no hay eso, entonces no, mejor no. No estamos aquí de corazón para ayudar, para ser guiados por el Espíritu Santo en humildad y ayudar a los hermanos, los líderes estoy hablando. Queremos aplauso. En segundo lugar, dice, ensanchan su filacteria y extienden su fleco. Tanto esa filactería que eran unas cajitas, hermano, ¿sí? Eran unas cajitas de cuero, así tipo fosforito, chiquita, que tenían porciones de la ley de la Torá. Normalmente era el Shema Israel, que se las doblaban, se las ponían ahí en esa cajita de cuero aquí y se las ponían acá con unas tiritas en la cabeza o también en las manos. Y los vestidos de ellos, ¿se acuerdan que les decía que los fariseos vestían de una manera muy singular? Es como nosotros, imagínense, a ver, ¿cuántos están acá de traje aparte del director? Se supone si ustedes aquí en medio, cualquier persona que venga a una visita y nos viera a nosotros, nadie le dice que yo soy pastor, ni Noé, tal vez a Noé lo hacen también pastor, pero por la vestimenta, ¿sí? Porque no es típico que usted venga de saco, corbata, ¿verdad? Por la vestimenta nos puede decir, él debe ser algún líder de la iglesia, posiblemente sea un pastor. Igual los fariseos tenían, ¿y qué es lo que hacían ellos? Ellos tenían así túnicas, tenían batas, imagínense de tiempos antiguos, y le ponían flecos abajo y los alargaban, o sea, eran largos, era notorio la vestimenta de ellos. ¿Y para qué hacían eso? Estos líderes religiosos tenían el objetivo de ¿qué? De que la gente al verlo noten, él es espiritual. Él tiene la palabra de Dios delante. Esa era la esencia de la ley. Jesús dice, Jehová es único, Jehová es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y las atarás, y estarán en tu frente, y las atarás en tu mano, y las enseñarás a tus discípulos. ¿Qué quiso decir la ley? ¿Quiso decir que hagan la copia y se la peguen en la frente? No, estaba diciendo que la lean, que la crean, que la obedezcan, que le enseñen a su hijo, que la vivan. Pero estos fariseos no, lo habían pegado a su mano y a su frente, pero no la vivían. Pero como tenían esas cajitas, y en vez de traerme una cajita, se pusieron también un ladrillo, tal vez, todo el mundo le decía, mira ese que trae su cajota, debe ser muy espiritual, mira esos flecos, mira esa vestimenta. Por la vestimenta, hermano, nosotros, también otra cosa que hemos peleado. Obligamos. No estoy diciendo que la mujer ahora vénganse de pantalón todo. Si usted puede venirse con vestidito, ¿cómo iría a una recepción de gala? Véngase. Pero, ¿sabes? Hemos hecho mucho hincapié en la ropa, pero no hemos hecho nada para tratar el corazón de algunas hermanas, porque su lengua es más venenosa. Vestido largo, pero la lengua habla y destruye familias, pastores, etcétera. Pero no, lo importante es lo de afuera. Jesús nunca va a decir que no es importante lo de afuera. Pero para que haya un cambio exterior, tiene que haber un cambio interior. ¿Sí? Ellos hacen todas las cosas para que vean y ellos se visten. Aman esos primeros asientos, esas salutaciones, esas cosas que le digan, Rabí, Padre. Oh, me hace eco cuando yo escucho eso a esos apóstoles. ¿Sí? Yo todavía me cuesta, hermano. Muchos todavía me dicen Eliseo y no me ofende.
Jorge, no es una costumbre. O sea, cuando todavía estoy cayendo que me digan pastor. Porque tengo muchos amigos acá y dicen, no tengo problema. Pero ¿qué pasaría? No, por ejemplo, no es mi amigo. Y él siempre me dice Tote. Por grandote. Tote nos decimos. Y él me dice, Tote, vení. Y yo, oye muchacho, morate, pues, ya soy pastor ya. Super Saiyajin fase 1 por lo menos ya, pero no voy a estar aquí faltando el respeto. Maestro tenés que decirme. De verdad. ¿Y cuánto? De alguna manera es aplicado. Algunos dicen, no, mi padre espiritual. Y según este texto, posiblemente no podríamos decir nosotros. Es un hermano en la fe que me ha ayudado. Porque padre, dice el texto, solo tenemos uno. Y es Cristo, es Dios. Y a ellos les gustaban que le den títulos. Entonces, si yo voy a estudiar algo, si voy a hacer algo para que la gente me reconozcan. Otra vez digo, ¿se acuerdan que siempre digo? Allá en la iglesia, en Guatemala, era la costumbre, siempre me dicen ingeniero, porque ellos reconocen el título. Tenemos invitado a ver, el ingeniero, por favor, pase el ingeniero. Yo soy ingeniero comercial, pero ni siquiera soy ingeniero. Licenciado, pero no. El título más grande, según la Biblia, y yo lo he aprendido, el título más grande aquí en la tierra no es PhD. El nivel académico más grande que un cristiano puede alcanzar es ser siervo. Porque ese es el más grande en el reino del Señor. Lo dice. Lean conmigo el versículo 10 y 11. Perdón, 11 y 12. El que es el mayor de vosotros, el que es el mero, diríamos, ¿verdad? El que es el más grande de vosotros, sea ¿qué cosa? Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quiere ser grande aquí en la iglesia? ¿Quiere tener reconocimiento en esta iglesia? Sirva con humildad. No espere los aplausos. Y tal vez aquí en esta tierra nunca vamos a recibir aplausos. Un día en el cielo tenemos que buscar eso. Cuando escuchemos las palabras de ese Cristo que va a recompensar de manera justa a cada uno de sus hijos, esa frase de decir, buen siervo y fiel. No dice buen licenciado, buen PhD, no dice buen pastor, no dice ningún título, dice siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven hijo, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Y no, apartado de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Pero por qué, Señor? Si fui pastor en la estrella, si hicimos crecer, si hicimos sanidades, si hicimos un montón de cosas, nunca os conocí. Van a haber líderes, hermano, que no conocen a Dios y van a trabajar en la obra de Él. Y van a hacer señales incluso. Estos eran los fariseos. Entonces lo que Jesús nos enseña es la manera de cómo servirle o de cómo obrar en nuestra comunidad. Es con humildad y con servicio. Y ya para ir terminando esta segunda parte, hay 8 ayes. No voy a entrar a detalles, solo quiero que los notemos. Cuando pasa estas cosas, cuando estos líderes comienzan a tomar, Dios va a tomar el control. Él nunca ha perdido el control. Dios de alguna manera va a actuar y va a obrar. Y va a advertir a sus oyentes, a estos escribas y fariseos con 8 ayes. Y hay de dolor. Hay una exclamación de peligro, de advertencia. Miren lo que dice desde el versículo 13 en adelante. 8 ayes, estos ayes contrastan las 8 bienaventuranzas. Ahora vamos a ver 8 ayes. 8 denuncias. Es como, no quiero decir esa palabra, pero es como 8 maldiciones de Jesús a sus oyentes sobre los escribas y los fariseos. El 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de aquellos que cierran el reino de los cielos. Esa palabra hipócrita, otra vez, ¿se acuerdan, hermano? Hace referencia a la actuación en los tiempos de Jesús, en los griegos especialmente. Se ponían unas caretas, esas caras representaban a un personaje, alguna deidad o algún personaje del contexto de ellos y actuaban. ¿Qué es lo que estaba diciendo en otras palabras? Los líderes religiosos alejaban a la gente. ¿Por qué? Porque tenían una máscara. Parecían espirituales, pero en el fondo no eran personas espirituales, eran personas incrédulas. Esa fachada, esa máscara, eran tradiciones humanas. Eran reglas religiosas muy humanas que en el fondo habían desechado a la palabra del Señor. La esencia la habían perdido. Y Jesús, cuando viene, sacude esa tradición. Lo que hace, arranca la careta de ellos y les demuestra qué es lo que realmente hay. Y él dice, esta es la esencia. Yo he venido para cumplir la ley. Y creo que nosotros como cristianos cumplimos la ley si lo hacemos desde la perspectiva divina y correcta. Estos hombres no solamente con esa manera de obrar, ¿sí?, no entraban ellos al cielo, sino que no dejaban que los otros entren. Porque era imposible pues cargar con eso. Era salvación por obra. Qué bendición que nosotros tengamos seguridad y tengamos esperanza. Pero vaya afuera, pregúntele a un católico si está 100% seguro que va a ir al cielo. Ustedes saben que ni el Papa está seguro, este Papa Francisco. Ni siquiera él está seguro. Él públicamente dio una declaración y dijo que de alguna manera él estaba favorecido porque había miles y millones de personas que si él le pasaba algo iban a orar por él. Entonces él está diciendo, sí, yo tengo una facilidad de entrar al cielo, pero él está siendo honesto, que ni él, siendo el vicario de Cristo aquí en la tierra, tiene la seguridad de salvación. No lo digo yo, búsquenlo en internet, en YouTube. O sea que si ellos se mueren van a ir a ese lugar, el purgatorio, ¿verdad? Van a purgar y por las oraciones que usted haga puede que su almita salga y realmente vaya al cielo, pero nadie le va a decir sí. Eso dice la palabra, ¿hay sustento? Jesús dice que de la mano de Él nadie nos va a separar. Ni la muerte, ni los principados, ni ninguna cosa creada nos va a separar de ese amor que ha sido derramado en la cruz. ¡Qué esperanza! Pero hay gente que se está aprovechando. Porque nosotros como seres humanos tenemos esa sensación y como diseño divino tenemos esa conciencia, tenemos ese, digo yo siempre, ese vacío, ese hueco, y hay gente que se aprovecha de eso y lucra con esa necesidad. Y lo único que hacen es, ¿qué cosa? Alejarlos del evangelio. No quiero entrar en detalles, si va a haber otro día. Quería hacerlo, pero no me va a dar el tiempo, ya se ha avanzado mucho. Hay un día tal vez voy a enseñar acerca del evangelio de la prosperidad. Y eso es puro satanismo metido dentro de la iglesia. ¿Por qué digo satanismo? Porque creo que el gnosticismo era satánico. Y ellos han metido mucho de la mentalidad gnóstica a iglesias evangélicas, especialmente pentecostales, y ahora muchas iglesias neopentecostales. Y ¿saben qué? Son mega iglesias en otros países. Pero no predican un evangelio verdadero. Es más, ni siquiera debería llamarse evangelio de la prosperidad, debería llamarse herejía de la prosperidad. Y la gente se está confundiendo y está yendo a esos lugares para pactar con Dios, para tener más riqueza, porque ellos garantizan si usted da algo, el Señor lo va a duplicar, le va a triplicar, etcétera, etcétera. Y la gente está yendo a esos lugares por montones. Y en ese lugar no se les dice a ellos que son pecadores.
porque eso es humanismo puro. El centro de toda esa actividad es el ser humano. Dios es como un esclavo ahora de la iglesia y del hombre, porque usted tiene que ordenarle a Él, y si usted le ordena a Él, Él va a hacer, y si no pasa eso porque a usted le falta fe. Eso no es bíblico. Dios es soberano y Él hizo la obra, y usted tiene que entender cuál es su condición y tiene que arrepentirse, y ellos no hablan de eso. Ay de aquellos que guiaron a sus convertidos por el camino equivocado. La Biblia va a decir que hacen prosélito, versículo 15. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ahí está, esta gente no se acaba de ir. Esto es peor que el COVID, no va a ir cura, creo. Y siguen y siguen y siguen saliendo. Hay gente que de verdad ellos están yendo al infierno y están llevando y están haciendo esclavos a personas. Hay de aquellos que hacían falsos y engañosos juramentos. Usted lo puede leer del 16 en adelante. Dice, hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Y eso va a explicar, y no quiero entrar ahí en detalle, pero lo que está diciendo es de que ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor a no hacer juramento en el nombre de Dios, pero hacían juramento por todo. Regla y más regla. ¿Para qué? Para obtener beneficio. Hay de aquellos que están obsesionados con trivialidades, ignorando lo más importante. 23 y 24, lea eso por favor conmigo. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Que está diciendo, hay iglesia, hay grupo en el judaísmo de Jesús que realmente cumplían la ley hasta de lo mínimo. ¿Saben qué es el eneldo, la menta? Todo eso son especias las más baratas del tiempo de Jesús. O sea, es que si usted recibe dinero, por decir, vamos a hablar de diezmo, ¿verdad? Porque ellos dicen diezmo. De todo lo que reciben, hasta de 50 centavos que llegaba a su mano, diezmaban. Y ellos creían que por hacer esa actitud eran súper espirituales. Pero ¿saben de qué se habían olvidado? Dice Jesús. De la esencia del diezmo. Y en la esencia del diezmo era la justicia, misericordia y fe. Iglesias que quieren cumplir al pie de la letra ciertas cosas, ciertos detalles, pero se olvidan de lo fundamental, de la misión a la cual nosotros hemos sido llamados. ¿Cuál es la misión, hermano? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Y si tenemos clara nuestra meta, entonces todas aquellas, una iglesia, digo yo, siempre que está cumpliendo la misión de Dios, no se detiene en pelear en cosas insignificantes. Pero cuando encuentra una iglesia que se están peleando por cosas insignificantes, yo digo es que han perdido el rumbo. Están siendo guiados tal vez por algún tipo de fariseo. Jesús va a ser irónico y le dice, si ustedes comen, ¿alguna vez se le ha caído un mosquito ahí al vaso? Y ellos colaban, entonces, se cayó inmundo a la mosca, me he ensuciado el vaso. Por favor, tráigame una coladera, y lo colaban y todo el mundo decía, mira cómo es de santo, no se quiere contaminar nada, qué perfecto. Pero dice, se tragan un camello entero. ¿No será que nosotros también estamos en algunas cosas así? En algunas cosas sí queremos ser perfectos y son detalles, pero nos olvidamos la esencia. Hay de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero sin vida espiritual en su hombre interior. 27, 28. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Siempre le dice hipócrita, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Gente que tiene apariencia de bondad,
de espiritualidad. Pero si usted va a sus casas y habla con la vecina, usted se sorprendería. Les he dicho, ¿verdad? ¿Qué sería si nosotros los tres pastores diríamos, vamos a ir a visitar a todos los hermanos, pero no a sus casas, a los vecinos? ¿Conoce a tal persona? ¡Uy, pastor! Bien que ha venido. Le cuento. Esa señora. Y así, ¿no? Usted viera, pastor, cómo grita, cómo se pelean, cómo es de mala. Pero siempre digo, algo pasa acá. Ahí en esa puerta es algo mágico. Cambia uno. ¿Cómo está, hermano? Que Dios le bendiga. ¿Qué bendice esta semana? Abracémonos. Qué felicidad. Cantamos. Alabamos al Señor. Damos diezmos. Uy, ya cumplí. Qué bien. Nos vamos a la casa. Y otra vez con eso. ¿Eso no es algo parecido o estoy jugando mal? Y Jesús está diciendo, ay, si haces esas cosas. Ay, si haces eso. Les dice, ustedes se están equivocando. 29, hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente. Serpiente, le dice Jesús. Generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús le dice, ustedes son familia del diablo. Eso significa serpiente. Ustedes son la familia del diablo. Estos líderes religiosos, orgullosos, hipócritas, recibieron lo justo por parte de Jesús. Jesús nunca pecó al decir esto. Jesús lo dijo entonces para terminar, para que otros no fueran engañados. Y en segundo, porque yo creo que aún así Dios amaba a estos hombres. Y al ser duro con ellos, tal vez Jesús esperaba que alguno tome conciencia del camino equivocado que estaban haciendo. Pero me duele cómo termina la historia. La última frase, eso de que derraman sangre, es muy trágico para mí. Porque me hace acuerdo a lo que pasó con Judas. Una persona que había estado 3 años con él. Era un líder de los discípulos. Jesús sabía que lo iba a traicionar, sí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo esa noche a Judas? ¿Qué le dijo? Ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús en última, al decir todo esto de la sangre? A esos fariseos, pues vayan y hagan lo que tienen que hacer. Mátenme. Ni aún así se arrepintieron. Ni aún así. ¿Y cómo termina este capítulo? Yo siento aquí un corazón de madre de Jesús, a pesar de lo duro que es. Una madre ve a su hijo echarse a perder. Mamá, ¿han tenido esa experiencia? Ver a su hijo haciendo lo malo y con un corazón de madre saber que va a terminar mal, pero aún así amar y a veces hablar fuerte, a veces disciplinar, hacer cosas por tratar de rescatar, pero ustedes saben que esto va a terminar mal.
Jesús tenía ese corazón de madre. ¿Por qué digo eso? Porque dice inmediatamente después, así termina el relato sobre un lamento de Jesús sobre Jerusalén. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, a él lo iban a matar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que pronostica y se cumple es un juicio. Todas aquellas personas que van a tener una vida farisea, hipócrita, Dios le va a poner un límite. Y hermano, eso yo lo he visto en esto ya varios, desde el 2008, ¿cuántos años de ministerio ya? Hermano, gente acá que se ha levantado contra los siervos de Dios. Uno por uno he visto caer y traer disciplina divina. Porque hermano, han habido acá situaciones difíciles. Y si predico esto ahora y si me van a apedrear y si me van a botar, yo he determinado en mi corazón hacer esto, hermano. Desde la humildad, y si hay que predicar duro, hay que hacerlo. Y si hay que poner en disciplina y si hay que hacer algo, creo que los tres pastores estamos de acuerdo. No vamos a nosotros socapar el pecado. Nos equivocaremos en muchas cosas, pero no queremos ser fariseos. No queremos. Pero implica ir como Jesús, poner el dedo en la llaga y alguno de ustedes va a gritar. Pero de eso yo un día voy a dar cuenta al Señor. Ahora que soy pastor, yo tengo una responsabilidad. Más allá, no es una responsabilidad moral de alguien que recibe un sustento de esta iglesia. No. Yo sirvo a Dios y voy a dar cuenta un día al Señor. Entonces le pido por favor que ustedes oren por mí y por cada uno de los pastores, para que seamos líderes espirituales que guíen al rebaño de Dios con humildad y sirviéndole de corazón, no aprovechándose de ustedes y tratando de ser ejemplo en la medida que podamos en todas las áreas de nuestra vida y predicar la palabra del Señor y no caer en eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando sucede eso hay disciplina y ha habido eso en esta iglesia y hemos caído bajo. Hemos sabido tal vez levantarnos, pero no quiero que vuelva a pasar eso, hermano. No tiene que haber aquí fariseísmo. Amén. No tiene que haber eso. Tenemos que seguir adelante. Ahora tengo mucha esperanza. No quiero terminar mal, ni le estoy acusando. Tengo mucha esperanza. He vuelto y he visto un crecimiento. He visto un despertar. Hay una disposición de nosotros los pastores, los diáconos también. Hay un buen clima. Sigamos, mantengamos eso. ¿Sí? Mantengamos eso. Sirvamos al Señor y no estemos peleándonos entre nosotros. No estamos discutiendo por cosas sin sentido. Hagamos la obra del Señor y Dios va a bendecir. Pero si no, otra vez va a decir, no, esto está mal. Y Dios va a traer juicio. Y pasaron 40 años y destruyeron Israel hasta el año 1948. Se borró Israel del mapa de la tierra. No, hermano. Hay una manera, si somos fieles, Dios va a bendecir esta iglesia. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta mañana. Permítame orar. Querido Señor, Padre, siempre es un poco duro y Padre, escuchar esas palabras sorprendentes de Jesús que dijo, Señor, a sus oyentes ahí en el mismo templo. Oh, Señor, para nada, Señor, mi vida se compara con la de el maestro de maestros. Tal vez, Señor, soy un fariseo, pero que ha abierto su palabra y la ha explicado. Y en alguna medida la ha aplicado, Señor. Que tus hijos en esta mañana no vean mi vida, sino vean, Señor, las denuncias de Jesús por aquella vida que realmente no es íntegra en ese diario vivir del cristianismo. Señor, ayúdanos a entender que vida cristiana no es venir a la iglesia, no son ministerios ni es seguir a un líder. Vida cristiana es seguir a Jesús. Los pasos de un crucificado, los pasos, Señor, de uno que siendo
el Todopoderoso se humilló y sirvió a la humanidad. Danos, Señor, esa bendición de que haya hombres que estén al frente de esta iglesia, que sean humildes de corazón, que, Señor, no persigan intereses humanos, sino que realmente sigamos tu voluntad. Padre, entendemos y sabemos y hemos experimentado tu juicio, Señor, y no queremos volver a caer en eso. Por lo tanto, Señor, sigue ayudándonos. Hay un buen clima. Señor, la iglesia creemos que está marchando, está comenzando, Señor, a crecer, Padre, a salir adelante, pero no queremos que el enemigo, Señor, utilice alguna de estas amenazas para, Señor, entorpecer este crecimiento. Porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ser de impacto en nuestros contextos. Por lo tanto, Señor, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a vivir entonces como con esa esencia de misericordia, de fe, pero en especial de amor, que nos amemos cada día más entre hermanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo.